¿Qué tal, señores? Buenas tardes. La historia se repite de nuevo. Hace ya unos cuantos miles de años Grecia era el centro de la cultura, el arte y la economía del Mediterráneo. El ocaso de la antigua Grecia llegó con la batalla de Corinto y la conquista romana. Grecia desaparecía al tiempo que Roma se convertía en un imperio. Pero como no todo dura para siempre, llegaron los bárbaros. Invadieron un imperio en profunda crisis y comenzó la Edad Media. No sé si lo ocurrido en Italia puede marcar el comienzo del fin, pero todos, absolutamente todos, ciudadanos, clase dirigente y gerifaltes de Europa, deberían meditar sobre todo esto que les cuento. Es martes, festividad de San Alejandro, y esto es Vamos a ver, cabecera, y comenzamos. Hoy viajamos hasta la localidad de San Cristóbal de Entreviñas. San Cristóbal es lo mejor que tiene, sus gentes. Es un pueblo grande. Recorremos este municipio zamorano de la mano de sus vecinos. ¡San Cristóbal y sus gentes! Y serán ellos quienes nos explicarán por qué es un lugar donde vivir. ¿Cansado de que le llamen de la compañía de teléfonos a la hora de comer o para ofrecerle seguros en la siesta? Es Internet Seguro. Hoy, en Tu Abogado Responde, conocemos qué es la protección de datos y cómo podemos evitar más de una llamada incómoda. ¿Ha sentido alguna vez palpitaciones en el corazón? ¿Sufre problemas para respirar? Posiblemente esté sufriendo arritmias. En nuestra rebotica de hoy hablaremos sobre un problema que puede ser común, pero a su vez grave si no nos cuidamos. Pues ya lo ven, tenemos un programa de lo más entretenido, y atentos también a esta portada del Diario de Burgos de ayer. Detectives no espías. La trama de espionaje en Cataluña está haciendo un flaco favor a esta profesión. Hoy hablaremos sobre la labor de los detectives en nuestro tiempo de tertulia. Indagaremos, sabremos en qué marco legal se mueven, con quién colaboran y cómo actúan. Todo esto en una tarde donde yo creo que Jaime Lafuente se va a emocionar. Él comenzó en algo muy parecido a lo que vamos a tener hoy posibilidad de escuchar en el programa. Jaime, buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro. Pues sí, no te falta razón, porque yo allá con mis 13 o 14 años, mi primer contacto con la música, tenías razón, me emociono, ¿ves? Mi primer contacto con la música fue en una cosa que se llamaba Rondalla del Instituto Zorrilla de Valladolid. Y hoy vamos a tener algo que se le parece bastante. Van a estar con nosotros los componentes de la orquesta de Pulso y Púa de Tudela del Duero. Pues la verdad es que una delicia para todos nosotros el poder escucharles en esta tarde. Por cierto, en el año 2012 cumplieron 30 años en esto de la música. Tendremos oportunidad de escucharles. También tenemos hoy, es martes, nuestro rincón de las manualidades. Rodrigo García, buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. No sé si recuerdas una entrañable serie de televisión que trataba sobre una farmacia protagonizada por Concha Cuetos. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Pues en esa serie había un papel que, bueno, yo creo que también es inolvidable, el de Reyes, la manceba de la farmacia, pero nadie la conocía como Reyes. ¿Cómo la conocían? Como Queen. Queen, pues hoy tenemos a nuestra Queen particular, nuestra farmacéutica particular, pero no farmacéutica de medicamentos, farmacéutica del arte. Reyes. Hola. Digo que has dado con la fórmula del éxito, la fórmula del éxito artístico. Es lo que intento. ¿Nos vienes desde? Palencia. Desde Palencia, rodeada de unas amigas muy particulares. Sí, de mis muñequitas. Que son las que vamos a aprender a pintar hacer hoy, sí. Vamos a intentar. Unas muñecas que te han dado también un particular sello en Palencia, sí, en tu familia, desde hace muchos años. Sí, llevamos muchos años con una tienda de bellas artes abierta y realmente pues me he dedicado a ello porque me gusta y mi familia me lo ha inculcado. Y últimamente bastante las muñecas bien. son las que más alegrías te están sí. dando. Pues hoy cocinaremos una de esas muñecas. De momento nos toca cocinar la actualidad. ¿Dónde? En nuestra tertulia.
Trabajan para aseguradoras, para empresas, para bufetes de abogados y también para particulares. Ellos trabajan en investigación, que no es lo mismo que espionaje. Es lo que llevan reivindicando desde hace ya unos cuantos días quienes se dedican a la labor de detective privado en nuestro país, después de los últimos casos de espionaje que hemos conocido, sobre todo en Cataluña. Sobre esto vamos a hablar en los próximos minutos con las tres personas que me acompañan en la mesa. Ricardo Magaz es profesor de Fenomenología Criminal en la UNED y también miembro de la Sociedad Científica Española de Criminología. Bienvenido, Ricardo. Buenas tardes, Álvaro. Este es un asunto que se las trae. Sí, se las trae y se las lleva. Primero porque llevamos en los periódicos un montón de tiempo y en segundo lugar porque, claro, esto crea bastante alarma social y sobre todo bastante incertidumbre entre los profesionales. Vamos a hablar precisamente con uno de esos profesionales, Ricardo Vivas, detective de la Agencia Global de Investigaciones. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me imagino que todo lo que se publica en la prensa estos días flaco favorece a la profesión de detective. Ninguno, la verdad es que ninguno. Lo que más hay que decir, yo creo, es que realmente no somos espías, sino profesionales de la investigación. Enseguida vamos a hablar de qué es lo que hacéis exactamente y de qué forma colaboráis también con la justicia. Quisiera saludar precisamente a José Antonio Castañeda, que es miembro de Tercia Abogados, también profesor de Derecho Penal en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Bienvenido. Buenas tardes, Álvaro. Hay que dejar claro que los detectives privados se mueven en un marco legal estricto. Por supuesto, no todo vale como en todas las profesiones y cada uno es plenamente responsable dentro del ordenamiento jurídico de todos sus actos y los detectives pues no son una excepción. No es habitual lo que sale en la prensa. Nosotros también queremos que todos ustedes participen, lo pueden hacer, ya lo saben, a través del teléfono gratuito 900-846-007. Hoy hablamos sobre la labor de los detectives privados. Por cierto, si alguno de ustedes ha tenido posibilidad de contratar sus servicios, pues queremos también que nos cuenten en qué les ha facilitado la vida, porque, señor Magaz, lo que está claro es que hay detectives que ayudan y colaboran con la labor policial, con la justicia y a resolver algunos casos de difícil resolución. Sí, es cierto, sí, es verdad. Vamos, yo en mis 30 años que he estado en la policía conozco casos en los que efectivamente se ha recurrido a agencias de detectives y es verdad que los detectives no pueden actuar en delitos perseguibles de oficio, solo los, digamos, a instancia de parte y cuando lo pide alguien que está legitimado en el proceso penal, pero ha habido ocasiones en los que, por ejemplo, ahora mismo me viene a la mente el caso Madeleine, que aunque bueno, digamos, saltó en otra esfera diferente como es Portugal, pero sí se recurrió a detectives. Y en casos muy determinados la administración, no solamente la policía o la Guardia Civil, puede derivar algún fleco muy determinado en manos de detectives privados, aunque es cierto que hay que decir que, como es natural en un delito, digamos, perseguible de oficio, tiene que ser necesariamente los cuerpos y fuerzas de seguridad, en todo caso la Policía Judicial, quien acometa ese tipo de delito. Lo que sí que hemos visto, José Antonio, es que en muchos casos, sobre todo ya donde ha habido sentencias firmes condenatorias, familias, sobre todo de personas que ya estaban en prisión, han emprendido investigaciones y al final han ayudado a buscar al verdadero culpable. Indudablemente, nadie está exento de un margen de error y los jueces y los magistrados acaban dictando una sentencia con las pruebas que tienen en el momento procesal oportuno y cuando aparecen nuevos indicios se pueden reabrir los casos. En este aspecto la labor de los detectives es magnífica porque ayuda a clarificar y en el fondo a impartir justicia, pero no deja de ser también menos claro que todo lo que no se reproduce en el acto del juicio pues tampoco tiene una validez, con lo cual la labor del detective tiene siempre que estar dentro de un marco jurídico adecuado, pero sí, ayudan bastante. Bueno, Ricardo, ¿en qué plantel legal se mueve actualmente en España un detective? Lo que muchos se preguntan ahora es dónde están los límites, que supongo que lo sabrá. Sí, hombre, estamos bastante controlados, o sea, tenemos unos límites bastante estrictos. De hecho, para ejercer de detective todos tenemos que no tener antecedentes penales, tenemos que tener una actitud psíquica y tenemos que tener una diplomatura, una carrera de 3 años para poder que nos habilite el Ministerio del Interior con una tarjeta profesional. Entonces, todo esto es lo que nos habilita para poder realizar las investigaciones. Siempre del lado de la ley y para ayudar a la gente. O sea, realmente nosotros no rompemos los derechos ni queremos infringir la ley de determinadas personas. Al revés, queremos defender los derechos de otras personas que no tienen medios ni pueden hacerlo por sí mismos. Hay que tener en cuenta que nosotros, todo nuestro trabajo va reflejado en un informe judicial. Ese informe lo va a ver el otro abogado y el otro abogado lo va a analizar con lupa.
cualquier cosa que nosotros hagamos va a tener que estar siempre dentro del marco de la legalidad. Normalmente, ¿quiénes son los clientes que pagamos por los servicios? Bueno, clientes, tenemos abogados que nos pueden contratar para medidas de divorcio, para cualquier cosa. Tenemos empresas, las empresas es ahora lo que más. Tenemos muchas bajas laborales, tenemos muchas conductas dudosas, tenemos verificación de currículums, tenemos también luego para los particulares. Para los particulares sí hacemos infidelidades, que es lo que más se nos conoce, pero realmente hacemos a lo mejor un 5 o un 10% solo del trabajo detective son infidelidades. Lo que más podemos hacer son ludopatías, hacemos muchas ludopatías, sobre todo ahora en el tiempo de crisis que hay muchas personas que se centran en el juego o intentan salir de la crisis con el juego y están arruinando a verdaderas familias. Entonces, Ricardo, lo que está claro es que lo que estamos leyendo estos días en la prensa, eso de colocar micrófonos escondidos... No es habitual eso, no. Y no lo digo en plan corporativista, porque bueno, en definitiva todos somos profesionales de la seguridad, pública o privada, pero eso no es lo normal. Lo normal es que efectivamente se trabaje en un marco de legalidad y sobre todo dentro de la ética profesional, de la deontología profesional, ¿no? Y no obstante quisiera, con tu permiso Álvaro, hacer una reflexión en voz alta acerca de toda esta cuestión que ha saltado porque bueno, todos tenemos en la mente el caso de Método 3, la agencia, ¿verdad?, en Cataluña. Todavía el ministro ayer se reunía con el consejero del ramo en Cataluña acerca de quién debía y no debía, digamos, llevar ese tipo de investigaciones. Y bueno, a mí me parece verdaderamente inaudito que, siendo el caso de la policía, según la ley de seguridad privada, quien tiene que, como muy bien dice Ricardo, fiscalizar y inspeccionar la labor de los detectives, y no solamente de los detectives, sino también de los vigilantes de seguridad, de los escoltas, de los guardias de campo, pues lógicamente tiene que ser la policía en este caso. En el caso de las armas, la Guardia Civil, porque son competencias que tienen exclusivamente los cuerpos de seguridad y que no están delegadas, es decir, la Guardia Civil en el campo de las armas y la policía, en este que estamos hablando de la seguridad privada, tienen competencia en toda España, no importa dónde se cometa el delito. Y además resulta que en el caso de Cataluña, donde primeramente se formuló la denuncia, fue en la Jefatura Superior de Cataluña, con sede en Barcelona. Y para más INRI, ese caso tiene ramificaciones fuera de Cataluña, concretamente en Madrid y en varios sitios más. Por tanto, es obvio, ¿verdad?, que sea o bien la policía o la Guardia Civil quien se encargue de ese tema. Quisiera saludar a Francisco, que nos llama desde Burgos. Francisco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le escuchamos. Encantado por hablar con vosotros, ¿eh? Sí, adelante, le escuchamos. Mira, yo creo que esto se está saliendo un poco de madre porque los detectives siempre han existido y creo que el tema, con esto de la corrupción y otras cosas, pues parece que ahora se ha salido esto del tema, ¿no? Yo creo que los detectives siempre han espiado, incluso para cosas de divorcios, o incluso he oído a veces ahora para críos que están metidos a lo mejor en temas de droga y los padres quieren saber qué hacen por las noches, etcétera, etcétera. Es decir, los detectives son contratados por muchos temas. Entonces creo que ahora mismo pues está sacando un poco de contexto algunas cosas con este tema de la corrupción. Parece que nos hemos vuelto, con perdón, un poco locos todos. Parece que estamos a ver de dónde sale los trapos sucios por todos lados, ¿no? Y creo que los detectives es un gremio que también es muy importante, ¿no? Para su trabajo hay personas que los contratan y por tanto creo que tendrían que tener todas las normas legales necesarias, ¿no? Simplemente era eso. Gracias, Francisco, que nos llamaba desde Burgos. Hablaba de espionaje. No es lo mismo espionaje que lo que podríamos denominar una investigación o un seguimiento, ¿no? Ricardo. Sí, hay una diferencia muy notable. Bueno, el espiar es un término genérico que en definitiva nos acercaríamos al concepto de inteligencia, ¿no? Ya sea inteligencia militar, ¿verdad?, o bueno, sea inteligencia criminal. Ahí le ponemos esto comillas y podemos hablar de espiar. ¿Qué es espiar? Bueno, captar información, tratarla, hacerla inteligente y luego consumirla. Eso, lógicamente, ahora mismo está en manos pues del CNI, de las agencias de inteligencia y de los cuerpos policiales. Por el contrario, y como muy bien decía Ricardo, lo que hacen los detectives es investigar dentro del marco de la ley, pero luego no pueden investigar sin más, sino que tienen que volcarlo, bien porque se lo haya pedido el abogado para llevarlo a un proceso, volcarlo en un documento, es decir, hacer un informe pericial y ponerlo a disposición del juez y finalmente termina en las partes contrarias. Por tanto, serán absolutamente meticulosos a la hora de su modus operandi. José Antonio, me imagino que entonces esa labor de recopilación de información sería equivalente a la que realiza un perito, por así decirlo.
Sí, de hecho, en el acto de la vista, sus informes se someten a contradicción. El que les ha contratado indudablemente tiene puntos a favor y el contrario indudablemente tiene puntos en contra. Entonces tienen que estar muy bien argumentados técnica y jurídicamente para no vulnerar los límites que marca la normativa, ¿no? Aparte hay un factor que yo no sé si se nos ha pasado, pero lo comento más que como abogado, como profesor de Derecho en la Escuela de Criminología en la Facultad de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Ha habido una reforma que ha pasado desapercibida, pero los que nos movemos en ese ámbito pues nos hemos dado cuenta, una reforma sobre el plan de estudios de detective junto con otras titulaciones que ha salido publicada en el Boletín Oficial del Estado del mes de diciembre y que entrará en vigor el próximo curso. Bueno, pues la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que tiene la carrera de Criminología, hablo de memoria, tiene dentro de la carrera de Criminología el título de detective, pues cursando una serie de asignaturas y haciendo prácticamente las dos carreras a la vez. Bueno, pues hablo de memoria, pero pueden ser 6-7 asignaturas de Derecho las que actualmente tienen los detectives. Bueno, pues después de la reforma que entrará en vigor en el próximo curso escolar, reforma que está en el BOE, se les incrementan 5 asignaturas más. Quiero decir, van a tener Derecho Civil, Procesal, hablo de memoria, Derecho Administrativo, es decir, su formación jurídica es más que suficiente. Tienen 3 años de Derecho Penal, entonces ellos saben perfectamente cuáles son las líneas rojas. Entonces, si en un momento determinado cualquiera quiere saltarse las líneas rojas, no es por desconocimiento, porque el plan de estudios no corresponde a lo que demanda la sociedad y a lo que demanda el ordenamiento jurídico, todo lo contrario, es porque hay gente, como en todos los sitios, donde casi todo les puede valer. No es el caso y volviendo al origen de la pregunta, todo eso hay que someterlo a un procedimiento en el acto de la vista oral y cada uno pues emplea sus instrumentos para poner en entredicho. Ricardo, a veces los clientes piden cosas que rozan la ilegalidad y hay que decirles, no, hasta aquí podemos llegar. Sí, muchas veces. Sobre todo en las infidelidades. Lo primero que te van a pedir directamente siempre es qué conversaciones de WhatsApp tiene, qué llamadas a dónde las tiene, siempre. Y bueno, pues hay que rechazarlo y además explicarle que realmente no es la manera de encontrar una infidelidad, porque luego siempre van a querer la fotografía, siempre van a querer algo para concretarlo más. O sea, por mucho que, aunque se pudiera hacer, no sería relevante luego, habría que hacer algo más. Entonces, pues directamente les decimos que eso no es legal y pasamos a lo que realmente ellos van a necesitar, que es una fotografía, que es un vídeo o que es algo dentro de que se pueda recoger en el informe, que es la prueba que ellos van a necesitar para poder, digamos así, creérselo ya, que sí o que no. Hablaba antes de lo que se llaman seguimientos, es decir, estar dentro de una persona, en el caso de una infidelidad, o podemos decir alguien que está de baja laboral, cuando en realidad está a pleno rendimiento, por así decirlo. Más o menos, ¿cuántas horas puede llegar a pasar un detective detrás de un tipo de estos? Pues depende, semanas, horas, días, depende. Todo va a depender de la persona. Intentamos que nos lo acoten mucho el cliente. Es decir, cuanto más largo es el seguimiento, más costoso va a ser la investigación. Entonces intentamos que nos lo acoten, es decir, que nos digan, pues suele salir en estas horas, creemos que por la mañana siempre está en casa, por la tarde, o sea, vamos a ir viendo un poco que con la ayuda del cliente podamos estar las menos horas posible, ya, no ya por nosotros, sino por él, porque si no se subiría mucho y los detectives hoy día ya no es como se pensaba o como se ve en las películas, lo puede contratar cualquier persona. Es decir, entonces hay que ajustarlo un poco, las horas van a depender. Hay veces que en un día lo hemos hecho porque hemos tenido suerte, por decirlo así, y justo ese día ha salido y si era una baja laboral, pues ha empezado a cargar peso o ha empezado a bailar o se ha ido de fiesta y entonces es muy fácil. O no, esos días no han hecho nada muy relevante y tenemos que seguir. Pues siempre va a depender. Me gustaría saludar a Enrique, que creo que le tenemos al otro lado del teléfono, nos llama desde León. Enrique, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le escuchamos atentamente. Bien, nada, bueno, casi lo que tenía que decir, pues me lo han quitado ya. Pero bueno, en cierto modo también pienso que el tema de detectives, como no se pone más lado del gobierno, del gobierno o del gobierno oposición, de tal manera que se pueda investigar pues a todos los chorizos como el Bárcenas y el Bigotes y toda esta gente,
para que se aclare de una vez por todas más perfectamente los casos de corrupción que han cometido. Porque recuerde usted que está el caso americano del economista que arruinó la banca en América hace cosa 2 años y ya está juzgado y encarcelado por una cadena perpetua, en fin, tras. O sea, yo pediría que este grupo de señores que efectivamente estudian para ello y tienen un nivel bastante alto, que alguien de este país, sea de mano de la oposición, del gobierno, del rey, de quien sea, se arrimaran más a hacer este tipo de investigación y descargar un poquito el periodismo de investigación, porque yo veo gente de periodismo del mundo y demás que están súper agobiados por la cantidad de chorizos que tenemos en este país y que llevamos ya una racha de 7-8 años de crisis salvaje, galopante y de ladroncinios, de estos ladrones, y que piense una cosa. Se nos van a caer encima otros 6 o 7 años más. Enrique, muchas gracias. Que es que tiene que entrar más gente por teléfono. Hablemos de casos. Ricardo, antes hemos puesto sobre la mesa colaboraciones de detectives en casos como el de Madeleine. A mí me viene a la cabeza otros tantos, como por ejemplo la excarcelación de Dolores Vázquez en Andalucía. Es decir, hay casuística mucha que demuestra que el detective, más allá de la figura que muchas veces tenemos en España, que es aquella figura de Vázquez Montalbán del inspector Carballo, ¿no? De Carballo, sí, gastrónomo, quemalibros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, decía el colega que la formación es muy notable y estoy de acuerdo contigo. Bueno, es verdad que va a entrar ahora esta nueva normativa, pero antiguamente eran 1.800 horas de estudio, es decir, una diplomatura auténtica. Muchos de los actuales detectives son criminólogos de la ley antigua, es decir, lo que antes que era título propio, luego que era diplomatura, incluso licenciatura y ahora afortunadamente grado, y la verdad es que la formación es magnífica. Casi podríamos decir que a nivel pues de un funcionario de policía, lo único, bueno, que no son funcionarios, pero sobre todo también hay que tener en cuenta que yo creo que el sector hicisteis una cosa muy buena, que fue desterrar la figura del auxiliar, que era donde podía cojear el tema. De tal manera que esto ahora es un poco como el tema de las farmacias, ¿verdad? Aquel que quiere ver una farmacia tiene que ser necesariamente titulado, es decir, tiene que ser farmacéutico. Luego, bueno, podrá meter un empleado, un auxiliar, un administrativo y demás, pero no es el caso de las agencias de detectives, puesto que el titular puede abrir una oficina de detectives, pero si quiere abrir una delegación, tiene que ser necesariamente otro detective quien lo pueda hacer. De tal manera que inicialmente, tanto por formación como por propia deontología profesional e incluso por las competencias de inspección que descansan en el caso del Ministerio del Interior o de la Policía, pues yo creo que estamos en buenas manos. Otra cuestión diferente es que con la condición humana va precisamente la transgresión. Bien, aquel que quiera hacer un mal uso, ¿verdad?, de su oficio lo puede hacer en el periodismo, en la policía, en los detectives, en la medicina, etcétera, etcétera. Pero, insisto, no es corporativismo, pero yo creo que en líneas generales la seguridad privada, y especialmente dentro de la seguridad privada de los detectives, que bueno, sé que queréis salir de la ley de seguridad privada y hasta cierto punto es lógico, porque un detective no es un guarda de campo, no es un vigilante de seguridad y tampoco es un escolta. Bien, es cierto que, bueno, en caso de, por ejemplo, exposiciones, o en el caso de vigilancia de hoteles, o en el caso de ferias, podéis actuar, pero no sois vigilantes jurados, y yo veo con buen criterio que querráis una norma específica. Ricardo, había algo que preocupaba hace muchos años, ahora me imagino que más con esto de la crisis, que era el intrusismo. Es decir, sí. Además yo creo que todos los que os dedicáis a esto lo perseguís con todas las fuerzas que podéis, ¿no? Pues hacemos todo lo que podemos. Desde luego a nosotros lo que nos está perjudicando también mucho es que es una profesión que le gusta a todo el mundo, por decirlo así. Aunque se dediquen a ella o no, entonces siempre quiere haber intrusismo. O sea, por desgracia siempre hay. Y en esta profesión una de las primeras cosas que nos preguntan es vuestro número de TIP, vuestro tal, la gente lo tiene que comprobar. O sea, yo invito a que la gente lo primero que haga antes de contratar a un detective es que verifique que ese número de TIP coincide, que todo es legal, para evitar estas situaciones. Hay que recordar que os entregan una ficha expedida en este caso por el Ministerio del Interior, sí, una tarjeta de identificación profesional que es la que nos habilita para poder realizar los seguimientos, las vigilancias. También quería añadir a mi compañero Ricardo que lo que estaba diciendo de que necesitamos, por ejemplo, si queremos abrir otra sucursal o queremos abrir otra
otra delegación de la agencia, tiene que ser otro detective con otra tipo. O sea, nosotros, un mismo detective no podría tener 2 o 3 delegaciones, siempre tiene que haber un responsable con otra TIB distinta. Aparte de eso, tampoco nos dejan crear personas jurídicas. O sea, nosotros no podemos crear una sociedad una sociedad mercantil, la cual es una persona jurídica y la responsabilidad es para esa persona jurídica. No, o sea, somos responsables las personas físicas. ¿Vale? También es una seguridad que no se pueden juntar unos y bueno, hacemos una persona jurídica y ya la persona jurídica, si pasa algo, que responda. Es importante. Yo no sé, José Antonio, cuando se le tiene que decir a un cliente, yo creo que lo mejor es que contratemos los servicios de un detective. ¿Cuál es la primera impresión que tienen? Cualquier cliente y cualquiera de los que estamos aquí, lo primero que pensamos es, tengo que llegar a final de mes, ¿no? Entonces todo el mundo va estirando su salario, permitiendo una expresión, como un chicle. ¿Qué pasa? Cuando esta situación se plantea, la experiencia que yo tengo, que tampoco es mucha, contratando detectives, son situaciones muy enrocadas, donde se han ido cruzando demandas o denuncias y contradenuncias, y hay un momento que dices, por este camino no llegamos a ningún sitio, porque no nos planteamos explorar nuevas alternativas. Y en esa es donde entra la labor de los detectives, porque a la postre, ¿qué es lo que pretendemos probar? Que el sistema, por un medio distinto al de la denuncia o al de la demanda, que el sistema, que hay algo que no se está haciendo bien y que necesitamos convencerle al juez y a terceros de que queremos una situación jurídica distinta. Entonces, lo primero es decirle, vamos a valorar la opción, exploramos costes, vemos cuánto nos puede suponer y decidimos, pero somos nosotros mismos los que, viendo que el devenir del acontecimiento procesal pues no está llegando a los trámites aconsejables o que todos deseamos, pues la aconsejamos. O bien otra vía es que no tengas otra manera. ¿Cómo podemos probar que un señor está trabajando cuando ha sido en su época autónomo o está cotizando o percibiendo prestaciones de desempleo para proponer una modificación de medidas por pensiones, por viudedad o cosas de esas? Hay muchas veces en que no te queda otra opción, ¿no? Y es un elemento de prueba, pero sí. José Antonio Castañeda, Ricardo Magaz, Ricardo Vivas, muchísimas gracias a los tres por habernos acercado la realidad de una profesión que muchos vemos a veces desde la distancia, todavía muy ligado al mundo de la televisión y del cine, pero que es real como la vida misma. Gracias a los tres. Muchas gracias. A ustedes les recuerdo que este jueves tenemos un especial Vamos a ver. Nos centramos, estaremos muy atentos a la jornada que se va a vivir este próximo jueves en el Vaticano con la renuncia del Papa Benedicto XVI. Ho fatto questo in piena libertà, per il bene della Chiesa, dopo aver pregato a lungo ed aver esaminato davanti a Dio la mia coscienza. Ya le vi un hombre, incluso la postura física, y yo me vino con una profunda tristeza. Era ya casi un anciano. Puede ser el momento, ¿por qué no?, de un papa asiático o latinoamericano o africano. No se lo pierdan este próximo jueves aquí en Vamos a ver. De momento continuamos no con el Papa, sino con otro tipo de jefa. En este caso hemos dicho que Reyes para los que acaban de conocerla, Queen, reina para los amigos y familiares. Sí. Queen, ¿me dejas que te llame Queen o no? Sí, bueno. Como ya es la segunda vez que hablo contigo, yo creo que vamos cogiendo confianza. Esta tarde es la tarde de hacer estas muñequitas, como la que tengo en mi mano. Esta es la plantilla, ¿no? Sí, esa es la Queen. plantilla que la venden así hecha. Y a partir de esta plantilla es donde ponemos ya nuestro toque especial. Sí. Tu toque especial en tu negocio, en tu tienda, como lo que vamos a hacer esta tarde. Así que una vez teniendo esta muñequita, que por cierto, ¿cómo las podemos conseguir? Las podemos conseguir en las tiendas de manualidades y en mi tienda, claro, por supuesto. En tu tienda, sin hacer y hechas, supongo, ¿no? Sin hacer y hechas, sí, sí. Además, y muchas de las que traigo, además son encargos que me han dejado traerles. O sea que... Pues ahora el encargo es el de Vamos a ver. Así que nos ponemos en ello. Nos ponemos en ello. En este caso con pintura. Son pinturas acrílicas, no tiene mucho misterio porque además se secan muy rápido, con lo cual tienes la posibilidad de pintar una muñeca bastante rápido. ¿Cuánto podríamos tardar en hacer esta? ¿Nos da tiempo en hacerla entera? Sí que nos da tiempo, sí que nos da tiempo. Nos da, yo creo que en 1 hora y media,
una cosa así, sí que nos da tiempo a hacer la muñeca. Que mejor, el tiempo que dura, vamos a ver. Sí, Queen. por eso, justo lo he calculado para que cuando terminemos esté acabadita. De momento tenemos ya casi el pelo. Sí, no, ya te digo que encima como se seca muy rápido, la verdad es que hay que tener un poco de pulso, importante. Eso es uno de los requisitos, ¿no? Sí. El pulso. Pero yo creo que para eso y para todas Los que estamos destinados a no robar panderetas no podremos hacer esto. No, es cuestión de practicarlo, ¿eh? Yo si quieres, mira, te dejo un poco para que lo hagas tú y ves si pruebas a ver... Termino el pelo. Venga, y pruebas a ver... Casi 50 años de negocio, Reyes, negocio familiar. No lleváis 50 años haciendo muñecas, ¿no? No, hemos pasado por muchas fases antes de... ¿Cuál ha sido la especialidad de...? No, siempre el marcación. Familiar. El marcación, siempre. La verdad es que mi padre fue el fundador y era el que realmente tenía las manitas. Era el que pintaba muy bien y tenía muy buenas ideas. Y entonces, continúes tú, sí. Que yo creo que el pelo ya lo tenemos. Nada, no te faltan todas las coletas. ¿Qué más materiales tenemos que necesitar para hacer estas muñecas? La muñeca realmente solo es con pintura acrílica y después la verdad es que el brillo sí que yo creo que es el que le da el toque especial a la muñeca. Es como un lacado, ¿no? Sí, y es un barniz de 2 componentes. Aunque se puede perfectamente barnizar con un barniz en spray muy brillante, el Ultra Gloss que llama. Y después también lo puedes barnizar con barnices cerámicos. La gente que sabe un poco de manualidades o si les interesa, pues normalmente ese tipo de productos les encuentran. Está claro, Queen, que para gustos, colores, sí. Nunca mejor dicho, pero ¿para qué podemos utilizar estas muñequitas? En este caso vemos que sí, eso. Yo creo que simplemente, bueno, como yo la llevo aquí puesta, y la verdad es que son muy cantosas, es que llaman mucho la atención porque incluso con una americana o con la cazadora o con la camiseta blanca de verano que llevamos. Incluso para poder poner en casa, sí, ¿no? Sí, bueno, para eso, la habitación de los niños, sí, perfectamente, sí. Creo que tú tienes peques. Sí, tengo 2. Vamos a mandarles un beso muy grande a tus peques. ¿Cómo se llaman? Sí, que me están viendo, se llaman Carla y Daniel. Carla y Daniel, mándaselos allá a la cámara. Un beso muy grande. Un beso para vosotros que me lo han dicho además. ¿Les has enganchado ya con esto o no? Pues sí, además, bueno, mi hijo de hecho ganó un premio, con 4 añitos ya ganó un premio de dibujo. Y los dos, la verdad es que yo doy clases de manualidades a niños y la niña Carla en concreto está totalmente enganchada conmigo ahí. Vamos, que Reyes, Queen en inglés para los amigos, tiene ya su nueva generación de artistas en la familia. Dentro de un ratito continuamos, veremos cómo queda la muñeca. Vamos evolucionando. De momento yo no sé si te ha dado alguna vez por hacer dinosaurios. No. ¿En miniatura? No me ha dado por hacer dinosaurios. Pues no hace falta, porque nosotros en Castilla y León, concretamente en León, tenemos al mayor especialista en miniaturas de dinosaurios, que se llama Adolfo Cuétara, no es el de las galletas, o por lo menos, en este caso galletas no hace. Vamos a conocerle. Durante meses, Adolfo Cuétara ha trabajado en un proyecto encargado por la Fundación de Patrimonio Histórico, realizar las réplicas de 2 dinosaurios de gran tamaño. Antes de comenzar a trabajar los materiales, Cuétara recaba toda la documentación científica sobre la morfología de estos vertebrados para que los volúmenes e incluso la postura se ciñan a la realidad. Es cuando ya se envuelve con varias capas de material para acabar con una masilla especial de poliéster que se fabrica a medida, con fibra de vidrio, donde se graban las escamas, los pliegues, para acabar siempre con un revestimiento de color también resistente. Cuétara asegura que el realismo de su réplica se basa en un 80% en la fidelidad de los cráneos. Afortunadamente, la parte del dinosaurio que más documentación atesora. Se parte siempre de una réplica de un original del cráneo y sobre esa réplica de original se modela la piel, los músculos, y entonces el cráneo, la morfología que tiene es tal cual porque partimos de unos datos precisos, ¿no? El mayor de los ejemplares, de 12,5 metros de altura, ha necesitado 300 metros lineales de perfiles de acero y 400 kilos de masilla de poliéster. Piezas de gran tamaño que complican su transporte, de ahí que sea necesario su desmontaje y posterior reconstrucción en su destino final.
La verdad es que todo un artista, el señor Huétara, desde León, con esos grandísimos dinosaurios. Y para grande el espectáculo que tenemos musical hoy en el programa. Al principio del mismo, le decía a Jaime Lafuente, hoy con emoción, porque esto hoy casi vas a vivir una vuelta a tu niñez. Sí, la verdad es que sí, estoy reviviendo un poco momentos de mis primeros tiempos como músico, como persona relacionada con la música, ¿no? Fueron años entrañables en aquella rondalla del Instituto Zorrilla de Valladolid, que dirigía un hombre entrañable, Crescenciano Sanz Arranz, un hombre maravilloso del que aprendimos muchos vallisoletanos, con mucha gente que vivía en Valladolid en aquel instituto. Y como rondalla comenzó la orquesta que hoy nos visita, que cumple 30 años. Exacto, aunque ahora se ha transformado en orquesta de pulso y púa, pero el origen no deja de ser una rondalla, como bien nos puede contar Miguel Ángel Tavares, que está aquí con nosotros y que es el presidente, o por lo menos es el portavoz, el que va a hablarnos hoy de ello. Suena bien eso de presidente. Presidente. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. Larga historia la de... Pues sí, este año ya estamos en el 31. En el 31, y creo que para los jóvenes que son los componentes, llegar a cumplir 31 años tiene su mérito. Yo creo que estuviste tú en esa aventura inicial, ¿no? Sí, creo que ahora mismo en la orquesta hay 3 componentes que llevamos los 31 años. 2 componentes de manera ininterrumpida y uno que se ha sumado hace muy poquitas fechas y a lo grande, porque es nuestro actual director. Así, con pasión por la música, que además os ha llevado a recorrer prácticamente media España. Sí, y parte de, como decía la frase, ¿no? Y parte del extranjero. También hicimos una mini gira por varias ciudades de Portugal. Nuestro pueblo Tula de Duero está hermanado con una localidad francesa de Miegueñé, también fuimos para allá y bueno, sobre todo la cultura musical del Levante y el sur español en este tipo de orquestas está muy extendida y hay que hacer intercambios con esos grupos. Pues sí, que envidia a veces nos da mirar al Levante, pero hay que decir que aquí tenemos cosas estupendas. Claro, no estamos mal aquí también. Decías que Rodrigo Jarabo se había encargado de la dirección recientemente, pero ha habido un cambio muy reciente. Sí, muy reciente. En diciembre de este año se jubiló nuestro director durante los primeros 30 años de la orquesta, Jesús Gutiérrez Lebrero. Ya le llegó su hora de descansar, merecido descanso, y hubo un momento de impasse de ¿qué hacemos ahora? ¿Seguimos solos? ¿Seguimos por nuestra cuenta? Y Rodrigo se puso en contacto con nosotros. Él es una persona de largo recorrido en este tipo de instrumentos, un profesional de la música, y qué mejor que un excomponente para tirar del carro nuevamente. Pues que sean otros 30 años más. Ojalá que Rodrigo sea el director de los siguientes 30 años. Yo me apunto a los 30 siguientes. Miguel Ángel, yo creo que lo mejor es que nos pongamos de pie. El escenario es tuyo. Adelante. Y yo me quedo con Jaime. Hay que decir que esta orquesta lo que han hecho es en los últimos años una labor intensísima en la adaptación de grandes obras musicales a los instrumentos de cuerda, que es complicado. Es bastante complicado porque son melodías que a nosotros nos suenan de oír a grandes orquestas con sus violines y todo el aparataje, pero hacerlo con bandurrias, laudes y guitarras prácticamente pues es muchísimo más complicado. Además están haciendo una gran labor, la gente joven se va acoplando y además organizan una muestra cada invierno en Tudela de Duero, es decir, que es una labor muy completa y que merece mucho la pena. Pues yo creo que lo mejor es escucharlo, y además con la resaca de los Oscars seguro que a muchos de ustedes les va a sonar esta melodía que formó parte de la banda sonora de La vida es bella.
Ya saben que a nosotros nos interesan los más pequeños porque los pequeños son grandes y en Castilla y León estamos rodeados de pequeños grandes que son nuestros pueblos. Rodrigo García. Hola otra vez, Álvaro. Grandes, grandes. Claro que sí. Fíjate que se llama San Cristóbal de Entreviñas, a 70 kilómetros de Zamora, está al noreste de Zamora, y este era San Cristóbal. Mírale. Según la tradición católica, un gigante que ayudaba al transporte de viajeros, les ayudaba pues, a que no tuviera ningún problema. Ah, por ahí viene el patrón, taxis de los conductores. Exacto, sí. Pues San Cristóbal de Entreviñas, yo no sé si tendrá algo que ver con esto, pero es un pueblo grande, un pueblo gigante, un pueblo con una gente, con un corazón también gigante. Y si no, ¿lo vemos? Lo vemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Desde la provincia de Zamora, ya un kilo de piedra de Benavente. San Cristóbal y su gente. Aquí vecinos seremos unos 1.400. 804 hombres. Y 741 mujeres. Es que hay dos pueblos anejos aquí a San Cristóbal. ¿Cómo se llama? Santa Colomba de las Caratas y San Miguel del Grao. Un beso. ¿Dónde nos encontramos, Nicolás? En la plaza del ayuntamiento. ¿Tienen hasta palmeras, Nicolás? Sí, sí. El ayuntamiento es uno de los edificios con más solera, ¿no?, del pueblo. Claro. Bien bonito el reloj. Pero anda mal. Es de 1886. Lo que sucede es que necesitaría pues un arreglo importante y cada 2 días va retrasando 5 minutos. ¿Este sí que no falla? No, ese no falla, no. Las 11 menos 20 tiene, aproximadamente. Apostaría que es el reloj más antiguo que hay en el pueblo. Claro, está en 1774. En la bóveda de la iglesia. La bóveda. Era San Cristóbal de Entreviñas porque antiguamente se vivía del viñedo. Era todo viñas alrededor. Ahora ya no hay nada. Se ve una humareda por ahí, ¿qué pasa? ¿Está Dolores? La hermana del cura. Me presento en nombre de aquí todos los feligreses de San Cristóbal. Soy Lola Dolores Febrero Fernández. Más conocida como Lola por todos. Como Lola, como sacristana, como fregona de los cacharros de las flores, etcétera, etcétera. ¿Y qué más? ¿El parentesco con quién? Con el cura. ¿Qué es del cura? Hermana. ¿De quién? De mi padre y de mi madre. ¿Es hermana del cura? Hermana. Hija no voy a ser. ¿Y con esto qué está haciendo en la mano ahora, Dolores? Es para echar la ceniza, para el miércoles de ceniza, ¿sí?, para imponer la ceniza a los cristianos. En polvo eres y en polvo nos debemos de convertir. Los ramos de Semana Santa se bendicen, esos se recogen unos cuantos para hacer la ceniza. Claro, ramo de olivos o laurel. Del año pasado hay que guardarlos. Llevo un montón de años, pero no tengo paga de hacer la ceniza, ¿eh? Lo hago voluntariamente. Entonces después los quintos vienen muy recogiditos a tomar la ceniza para perdonarse mea culpa de sus pecados que hayan cometido durante la fiesta. En polvo eres y en polvo nos debemos de convertir. Así, la paso, queda los polvos finitos, porque si no, fíjese, quedan ahí unos tarugos que en vez de hacer la señal haríamos herida. ¿Qué hace ahora con el chorizo? Sí, vamos a comer una tapa y un trago vino. ¿Y se suelen juntar mucho para almorzar? No, sí, bastante. Sí. A tu salud y a la tuya. Venga. Benito, una tapita. No. Hola. ¿Dónde vamos, Dolores? ¿Dónde vamos? Hacia el templo. Porque la iglesia somos nosotros. Don Abelardo Febrero Fernández, párroco de San Cristóbal. Es mi hermano. Solo le beso cuando es su cumpleaños. En el año 83 yo vine aquí a la parroquia y se encontraba, bueno, un poco deteriorada. Entonces una iglesia que tiene dos estilos, es finales del 14, principios del 15. Entonces es gótico, la parte de donde está el artesonado del siglo XVI mudéjar. Lógicamente después se ha restaurado pues bancos, pues artesonados y sobre todo el retablo. El retablo es que es del 18. La figura más destacada es San Cristóbal, que es el titular de la parroquia. Hay dos fiestas principales. San Cristóbal es el 10 de julio y después la de la Trinidad. Virgen de la Trinidad. Que es una cofradía que data del siglo XVII y es el Domingo de la Trinidad. Sí, yo apago
enciendo, para que adornen la piedra. ¿Que tienen luces con mando a distancia y todo? Sí, sí, sí. Qué modernos, Uy, ¿no? aquí es que somos muy modernos. Pum, 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 pum. ¿Y sigue viniendo mucha gente a misa? Sí, gracias a Dios, sí. Virgen, hija de Dios Padre. Ahí están, dos hermanos. Abelardo y Dolores. Y Lola. Un beso para ellos. Dolores es como Reyes Queen, nuestra artesana de hoy. Pues ella es Dolores Lola para los amigos. Claro. Con su hermano Abelardo. Ha quedado claro que es el hermano. Sí, ha quedado claro. En fin, San Cristóbal de Entreviñas, que casi no tiene viñas ya. ¿Y eso? Pues porque el tiempo pasa para todo y al final, según nos contaron, pues los negocios han ido evolucionando de otra forma, la forma de vivir también, y las viñas pues han quedado atrás. Pero tiene muchas más cosas. Sigue teniendo alguna viña que vamos a ver ahora mismo, ¿eh? Por cierto, que se les llaman vilortos. ¿Vilortos? Sí, a todos los del municipio de San Cristóbal de Entreviñas. Supongo que cariñosamente. Y si no es cariñosamente, desde aquí les llamamos vilortos con el mayor corazón del mundo. Claro que sí. ¿A que sí? Claro que sí. Vamos a conocer a alguien más que a Abelardo y a Lola. Vamos a ver. Esto es San Cristóbal de Entreviñas. Y punto. Y punto. ¿Todo esto es campo? Todo. ¿Qué es lo que se ha cultivado aquí? Maíz, remolacha, patatas. ¿Cuántas hectáreas? 3.300 tiene San Cristóbal. 1.082 de secano y el resto de riego. ¿Cuántos perros hay aquí? Hay 9. Estos son míos. ¿Y para qué tantos perros? Somos 80 y tantos cazadores. Unos 40 o 45 de galgo y otros 30 y tantos de... 38 de escopetas. Sí, de escopetas. Y hacen falta perros, pues si no, no hay quien los eche. Pues son parcelas, aunque no sean muy grandes, y para echar los conejos de los maíces, y de aquí cazamos mucho el raposo, y afición hay mucha. Lo que más hay es a los galgos. Hasta el señor cura juega al dominó. Sí, juego de vez en cuando. Así se me da mucho mejor que las cartas. Este es el hogar de los galgos. Las mujeres generalmente en una y los hombres en esta parte. En otro. Es que las mujeres quieren ganar siempre. No, y los hombres tenemos más conformidad. Hoy estamos viendo menos mujeres que hombres. Pues sí, hoy es un día, está frío, las mujeres por la mañana posiblemente salgan menos, salen más por la tarde, es jueves, que hay mercado en Benavente. Yo soy la alcaldesa de San Cristóbal, Leonor. La guardería y la escuela es un pueblo grande y además tiene muchos niños. Tiene una escuela con una matrícula de algo más de 100 y la guardería con 17 niños. Hay mucha juventud también y 2 autobuses van a los institutos a Benavente, que está aquí cerquita. San Cristóbal tiene muchos servicios. Tenemos un servicio de catering a domicilio, que ahora mismo se benefician 37 personas, la piscina, las instalaciones deportivas. Cuando queremos ir a una ciudad a hacer compras o queremos ver ciudad, pues tenemos León a 40 minutos por la autovía o tenemos Valladolid a media hora. Creo que aquí también tienen playa, ¿no? Sí, tenemos la zona, además la llamamos de Benidorm, aunque la zona de baño no es muy buena porque aquí, cuando pasa por aquí es un río un poco peligroso, pero sí tenemos una zona recreativa con un merendero, pastelería, carnicería, pescadería, supermercados, mercerías, ferretería, en fin, hostales, restaurantes, pub, bares. Tenemos un polideportivo. Grande, sí. Más que este. Sí, y todo conjuntado, Bueno, a ver si mejora un poco la situación económica. ¿Es muy deportivo este pueblo, San Cristóbal? Sí, muchísimo. Bastante. Bastante. Ahora el fútbol, ¿eh? Hace unos años era la pelota. Sí, pero la pelota se ha perdido mucho, no sé por qué. Sí, yo juego bastante a la pelota, dentro de lo poco de los pueblos. No he sido un deportista, vamos, de élite, no. Y sé que una de las cosas más celebradas aquí en el pueblo es la fiesta de los quintos. Segurísimo que sí. Todos hemos sido quintos, todos. Antes se celebraba pues los quintos, no había quintas, corrían las cintas con los caballos, se iba al baile, había mucho baile. Ahora es más de meriendas, otra cosa. Bueno, cenas, las cintas las corren igual, hombre. Ahora van todos. Sí, las cintas aún sí. Los caballos. Correcto, sí, con caballos. Una receta. ¿La receta se la han hecho en el consultorio? Sí, señor. Yo soy Paco, el farmacéutico, y este es Ausi, el auxiliar. Nos atiende muy bien a todo el público durante muchos años. En los ratos que no estoy en la farmacia, estoy en...
de la bodega. ¿Y esto qué es, una fórmula para la farmacia o qué? Ojalá fueran así todas las fórmulas de la farmacia. Esto es vino espumoso de Castilla y León. Este sale de las viñas de aquí. Es verdejo 100%. ¿Y lo que acaba de decir qué es exactamente? Eso se llama degüelle. La segunda fermentación se hace en botella. Ajá. Y las heces que cría, que se llaman lías, eso que sale por ahí, ¿no? Esos son heces y ácido tartárico. Yo soy manchego. Viví muchas jornadas de vendimia y tinajas, que era la ilusión de mi vida. Yo vengo del campo. Estamos en San Cristóbal de Entreviñas. Hay muchas viñas. No queda apenas viñas. Yo solo elaboro vino de viñas viejas. El tinto lo hago Prieto Picudo, que es autóctona de la zona esta porque estamos lindando con León. Tinta Madrid, y luego hay pequeñas cantidades de aragonesa, y luego hay también mencía, que es la uva del Bierzo. ¿Y lo haces tú todo? Pues sí, y mi hijo que me ayuda a ratos. ¿Comercializas? Sí, claro. Lo que pasa es que no pertenezco a ninguna denominación de origen. ¿Hay más bodegas aquí? No. Aquí es donde hacemos el aluminio. Estructuras para naves, herencia de mi bisabuelo. ¿Y a qué se dedicaba su bisabuelo? A hacer carros, carretero toda la vida. Mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre. Ahora hacemos ventanas, puertas y estructuras. Aquí había 3 talleres de carros. ¿Ahora mismo a qué se dedica el pueblo en general? Agricultura y la ganadería. Y después, como hay polígono industrial, pues hay ya muchas profesiones ahí en el polígono. Bueno, y trabaja mucha gente en Benavente también, claro. Estamos a 6 kilómetros de Benavente. Aquí en San Cristóbal de Entreviñas hay una residencia de ancianos. ¿Para cuánta gente? ¿Cuántos residentes? Aproximadamente entre estancias diurnas y residentes fijos, unos 60. San Cristóbal de Entreviñas, un lugar donde vivir. ¡Arriba San Cristóbal! ¡No! ¡Para adentro! Los martes son el día para hacer consultas a nuestro abogado. Hoy es José Luis Fernández de la Madrid. Bienvenido, vamos a ver una vez más. Bueno, gracias Álvaro por invitarme a estar en el programa con vosotros, lo cual es un gran placer siempre. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Seguro que muchas de las personas que nos están viendo reciben llamadas, por ejemplo, después de comer, de la empresa de teléfonos, de la compañía del gas, de las empresas aseguradoras. Y lo primero que decimos mucho es: ¿y usted de dónde ha sacado mis datos? Hoy vamos a hablar de la Ley de Protección de Datos. ¿Exactamente de qué estamos hablando? Bueno, la Ley Orgánica de Protección de Datos es una ley que se ha intentado poner en marcha desde hace tiempo. De hecho, hubo una primera ley sobre protección de datos informáticos que no llegó a plasmarse de una manera concreta en lo que se refería a la normativa comunitaria del 95, que exigía por medio de una directiva que el derecho español traspolase esa normativa en una norma operativa. Esa norma operativa, por fin, se plasmó en una ley orgánica en 1999, la Ley de Protección de Datos, y esa ley de protección de datos ha pasado pues más de 9 años hasta que hubo un reglamento que la desarrollara, porque la propia ley se refería a un posible reglamento para el desarrollo de la misma y la compleción, o sea, la puesta en marcha de esa dinámica de protección de datos realmente. Y al final pues hubo un reglamento que se publicó, que se elaboró por parte del Gobierno en el año 2008, que se aprobó y que es el reglamento que ahora mismo rige ese derecho de protección, que además es un derecho de protección del máximo rango a nivel constitucional. ¿Por qué? Porque está establecido en el artículo 16, 18 y 20 de la Constitución. Así que es un derecho fundamental y es un derecho que efectivamente tiene que ser protegido porque afecta a la dignidad, al honor, a la dignidad y a la preservación de los derechos familiares y personales de todos los ciudadanos, y es un derecho general. Luego, por tanto, es un derecho constitucionalmente sancionado. La cuestión es que se preguntarán muchos en casa, es ¿por qué entonces tienen mis datos? En algún momento supongo que... Bueno, todo el mundo tiene los datos de todo el mundo, nada más que hay que ir a un listado telefónico, y entonces en el listado telefónico aparecen los datos de cualquier persona, su dirección, su número de teléfono, etcétera, etcétera. Esos son comúnmente accesibles y esos datos no están sujetos a protección. Todo el mundo que tiene una accesibilidad común, pues lo que es común no puede ser protegido. ¿Por qué? Porque es accesible a todas las personas y todas las personas pueden hacer uso de ello. Luego, por tanto, no hay una especial protección. Otra cosa es que haya unos datos que sí que son ya datos íntimos, datos que hacen referencia a al honor,
de la persona, a la protección de intereses familiares, personales, legítimos, que eso sí que merecen una protección. ¿Por qué? Porque afectan a una parte consustancial de la naturaleza humana y a una parte muy íntima de la naturaleza humana. Luego, por tanto, esos derechos, esas informaciones sí deben ser protegidas y, de hecho, la ley los protege. Normalmente nosotros cuando vamos a darnos de alta, por ejemplo, en el gas, nos piden el teléfono, la dirección, etcétera. Eso pasa a formar parte de un fichero. Nosotros tenemos opción de poder elegir si queremos que nos manden información comercial o no, o por lo menos deberían habernoslo preguntado, ¿no? Bueno, sí. Cuando existen varios, hay que diferenciar cuando nosotros realizamos un contrato, que esos datos que son necesarios para la realización de esa contratación, luego por tanto forman parte de esa contratación y esos datos no podemos oponernos a facilitarlos para contratar. Si nosotros contratamos con una empresa necesitamos aportar nuestro documento nacional de identidad, nuestra cuenta corriente, si se establece un sistema de facturación internet, nuestro número de email, etcétera. Esos son datos que son consustanciales. Luego por tanto esos datos nosotros no podemos después decir, oiga, que lo borren, no, porque son necesarios para mantener el contrato. Sin embargo, hay otros datos que efectivamente la persona que nos los recaba o la persona que pretende utilizarlos tiene que explicarnos claramente si esa utilización es necesaria e ineludible para realizar ese contrato o se extralimita. Entonces, en el caso de extralimitación, nosotros tendríamos un derecho a pedir, a oponernos a que se utilizaran esos datos cuando se extralimitara para el fin para el que teóricamente ha sido contratado o han sido recabados. Hay una cosa que poco sabemos de la ley, yo creo que porque no ha sido lo suficientemente publicitada, además en este mundo en el que estamos de la vorágine de la red de redes, donde acceder poco menos que a los datos de cualquier persona está a un clic en el ordenador, que son los derechos que tiene una persona de poder rectificar, modificar, eliminar incluso esa información si así se requiere, ¿no? Por supuesto. Hay 4 derechos fundamentales que son los que constantemente se repiten en la ley y que constantemente se repiten en el reglamento, que son los derechos de acceso. El derecho de acceso es el derecho que tiene la persona para solicitar de quien está tratando esos datos, habla la ley de tratamiento de datos, el que usa esos datos habitualmente, y entonces todos los ciudadanos tienen derecho a pedirle que le digan qué datos está utilizando, por qué está utilizando esos datos, para qué está utilizando esos datos y durante cuánto tiempo va a utilizar esos datos. Entonces esa petición tiene que responderla a la empresa que está utilizando esos datos y que nosotros queremos enterarnos de qué es lo que está haciendo, tiene la obligación de contestarnos en un mes. Después hay derechos de rectificación. Los derechos de rectificación o de cancelación son derechos que hacen referencia a si hay un dato inexacto o un dato que tiene que ser eliminado o un dato que nosotros no estamos de acuerdo en que se pueda poner en uso, y entonces tendríamos ese derecho, sería un derecho cumplimentado en 10 días después de que la empresa o el tratador de los datos recibiera esa comunicación nuestra con esos derechos. Y después el derecho de cancelación, el derecho de oposición completa, que es que el particular lo que pretende es que se opone completamente a que se puedan utilizar esos datos. Y entonces en ese plazo de 10 días también tendrían que responder la empresa que está utilizándolo para eliminar esos datos si no estuvieran de alguna manera protegidos por un montón de elementos que dice la ley y el reglamento especifica de una manera bastante clara. Pues José Luis Fernández de la Madrid, yo creo que algo más claro hemos tenido, nos has clarificado mucho sobre qué es lo que pasa con nuestros datos, con nuestra dirección, con nuestro teléfono, con nuestro email. A veces incluso saben a qué nos dedicamos. Gracias por haber estado hoy en Vamos a Ver. Muchas gracias a vosotros y ya sabéis. Y vamos a ver cómo lleva el trabajo que tenía encargado esta tarde Rodrigo García, que está acompañado de Reyes, nuestra artesana, nuestra experta en manualidades de hoy. ¿Cómo lo lleváis? Con esta cara te digo todo. Me dice Queen, ¿puedes hacer los ojos o las medias? Digo, ¿qué es un poquito más grande? Dice, las medias, evidentemente. Digo, pues las medias. Si voy a meter la pata, por lo menos que sea en la pata de verdad de la muñeca. Lo estás haciendo muy bien, yo creo. Este trocito es blanco, ¿no? Sí, son blancos. Un poquito más, así. No, tú tranquilo, que es pulso, ¿eh? Por cierto, Queen, que tú eres profesora. Sí, soy No solamente vendes, no solamente tienes tu tienda, sino que también eres profesora. Cuéntame. Doy las clases, sí, doy clases a niños pequeños desde 4 añitos hasta 10, 12 añitos. Ya que se les da mejor que a mí, que tengo 27. No. Se os da bien, yo creo que a todos. ¿Dónde los das? ¿Dónde das las clases? Tenemos en la tienda un taller, pero este taller le tenemos desde hace un montón de años.
y tenemos al lado de la tienda un pequeño local que damos las clases de añiños, de óleo, de manualidades. Somos 3 profesoras realmente. Esto al final enseña mucho también en la vida, ¿no? La verdad es que sí. Te sirve mucho para relajarte. Para relajarte es una pasada. ¿En tu casa también te pones tú a innovar, haces cosas más allá del trabajo? No me queda otro remedio. Sí, además, ¿no? para que ahora mismo las cosas funcionen en un negocio tienes que estar en lo último. Ser puntero, porque según están las cosas tienes que espabilar y moverte de un lado para otro, y si creas tus propios diseños está claro. Y encargos que... personalizados. Sí, encargos sí, y los encargos personalizados. ¿Crees que podríamos tener un encargo de una como esta, así con una peineta, con un mantón, que se llamase Amparito? Pues es que es muy gracioso además, porque es que hay silueta hecha de que puede ser Amparito. Pues Amparito de apellido Roca, por ejemplo, que es el paso doble que nos va a tocar nuestro grupo de hoy. Vamos con ellos a bailar un poco de paso doble, ¿no? Sí. Vamos. Pues sea con buen ritmo, claro que sí. Comenzamos nuestro tiempo de la rebotique, van a entender ahora mismo por qué les digo esto del buen ritmo. Quiero saludar ya a las 2 personas que me acompañan. Doctora de la Fuente, es martes, cita con usted, consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. Decía lo del ritmo porque creo que es importante sobre el tema que vamos a hablar hoy. Sí, hoy vamos a hablar de las arritmias y nos acompaña el director de la Unidad de Arritmias del Hospital Clínico Universitario, el doctor Jerónimo Rubio. Y realmente, doctor Jerónimo Rubio, ¿qué son las arritmias? Bueno, es una buena pregunta, porque la gente cuando viene a comentarme lo que le pasa, dice, doctor, no sé si tengo arritmia o tengo taquicardia. Y dices, bueno, vamos a empezar a explicar, amigo. Pues mira, la arritmia lo dice su propio nombre. El corazón late de una forma rítmica y con un número determinado de latidos. Cada vez que late mucho más deprisa, mucho más despacio, o en vez de ir rítmico, va arrítmico, pues eso es una arritmia. Eso es una arritmia.
Pues este es el tema sobre el que vamos a hablar en los próximos minutos. Ya saben que ustedes pueden ponerse en contacto con el programa a través del número gratuito 900-846-007 para realizarnos cualquier tipo de consulta. Este es el vídeo que nos ha preparado nuestro enfermero Israel Mesón. El término arritmia hace referencia a cualquier tipo de alteración del ritmo cardíaco. Dichas alteraciones pueden referirse a la frecuencia. Si el corazón va demasiado rápido, hablaremos de taquicardia, y si va más lento de lo normal, bradicardia, o si el latido sigue un patrón irregular y el ritmo no es uniforme. Para identificar la patología existen numerosas pruebas como pueden ser el monitoreo cardíaco ambulatorio, el famoso Holter, un electrocardiograma o la realización de un ecocardiograma. Mediante estos exámenes médicos podemos comprobar si nuestro corazón late de manera correcta. Todos tenemos en ciertos momentos puntuales algún cambio de ritmo en nuestro corazón. Lo importante es comprobar que esta situación no se prolonga en el tiempo y da lugar a posibles complicaciones posteriores. Existen muchos tipos de arritmias en función de la anomalía concreta que se produce. No debemos olvidar que el corazón trabaja a base de un impulso eléctrico y cualquier situación que produzca cambios en este impulso afectará a la manera en la que éste trabaja. ¿Cuáles son los principales síntomas que cursan con las arritmias? ¿Hay alguna manera de prevenirlas? Pues dos preguntas muy interesantes. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de las arritmias? ¿Se pueden sentir? ¿Puede saber uno si de verdad el ritmo de su corazón no es el correcto? Pues sí, efectivamente. En la mayor parte de los casos, las arritmias lo que produce en el paciente es la sensación de que su corazón va más deprisa o le da golpes de una forma no controlada. Yo, si me permites el bolígrafo, yo con mis pacientes, yo reconozco que es muy difícil muchas veces que se logren expresar, sobre todo cuando le dices, oiga, ¿y usted nota que su corazón va arrítmico? Pues claro, se despistan un poco. A mí me gusta recurrir a un truco bueno, que creo que es muy útil, que es con un bolígrafo. Yo le digo al paciente, mire, un corazón normal va así. ¿Usted qué nota? ¿Que de pronto se pone así? ¿O todo lo contrario, que se pone así? Y ya el hombre... Sí, ese, lo primero que me ha dicho. Bueno, pues una vez que ya me ha dicho usted que va así de rápido, ¿usted cómo lo nota? Así, fíjese, muy rápido y todo igual, o empieza así, pom, 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 pom. No, pues mire, de la segunda forma, ya tengo el diagnóstico hecho. ¿De qué tipo de arritmia es? Pero bueno, en principio, ese es como el paciente nos lo cuenta. Vamos a hablar cuál es el significado. Afortunadamente, en la mayor parte de los casos, las arritmias, a pesar de que son muy espectaculares, que el paciente lo nota mucho y se asusta mucho, la mayor parte de las arritmias son benignas. Benignas entre comillas en el sentido de que no te van a matar de inmediato, pero causan gran inquietud, causan importante deterioro de la calidad de vida y pueden causar complicaciones. Fuera de esto, por desgracia, una parte importante también de arritmias son muy graves. De hecho, lo que conocemos como muerte súbita es siempre por una arritmia, prácticamente siempre. No es un infarto, no es un derrame cerebral, no, es una arritmia siempre. ¿Debo ir al médico, doctora, si noto que tengo arritmias? Es mucho mejor venir al médico que quedarse uno en casa diciendo, ¿será o no será? ¿Será que estoy nervioso, habré tomado demasiada cafeína? Pues al menos comentárselo a tu médico de familia. Y él mismo, pues a través del pulso, a través del electrocardiograma, a través de la historia clínica, en definitiva, pues orientará. Y por eso digo la historia clínica, porque muchas veces, ¿verdad?, hay factores, o bien familiares, que también estamos viendo, ¿no?, que lo podías comentar, porque se dan en todas las edades. Sí, efectivamente. Carmen, yo creo que ha dado en la piedra, en el ángulo, como siempre. Los médicos tenemos la herramienta más eficiente, más eficaz y más barata, que es la historia clínica. Es decir, hay que invertir tiempo con el paciente. Cuando el paciente nos habla, somos capaces, a lo mejor no sabemos qué tipo de arritmia es, porque las arritmias son muchas, muy diferentes, pero sí sabemos muy fácilmente diferenciarlo entre arritmias graves y arritmias no graves, que al final es lo que importa. Imagino que la arritmia muchas veces es síntoma de algo. Bueno, sí, efectivamente. No siempre, efectivamente. Estamos ya ante algo complicado. Sí, claro. Cuando alguien se pone nervioso, su corazón se pone más rápido. Eso es una arritmia, se ha puesto más rápido de lo normal. Cuando alguien corre,
se pone más rápido. Eso es una arritmia benigna, no solamente benigna, sino necesaria. Si un corazón, si una persona no se pusiera más rápido, no podría hacer ejercicio, sus músculos no recibirían sangre suficiente. Bueno, después, hay muchas arritmias que no son de este tipo que hemos dicho, vamos a llamarlas fisiológicas o normales, lo que debe de ocurrir. Hay otras arritmias que ocurren en pacientes que no tienen ninguna enfermedad cardíaca. Esas pueden producir incluso taquicardias muy rápidas, incluso a veces incluso pérdidas de conocimiento, pero no te van a matar nunca. No te van a matar nunca. Hay que tratarlas porque sí que van a crear un gran estado de ansiedad, pues hay que tratarlas porque te deterioran tu calidad de vida. Y luego hay arritmias que son manifestación de situaciones muy graves del corazón. Un paciente con un infarto de miocardio antiguo, grave, las arritmias siempre hay que considerarlas que son peligrosas mientras no se demuestre lo contrario. Hablemos del tratamiento. Me imagino que cambiará radicalmente en función de si hablamos de taquicardias o de bradicardias, ¿no? Qué gracioso. Sí, efectivamente. Sí, si hablamos de bradicardias, lo que hay que intentar es que ese corazón que intenta apagarse no se nos apague, y nos tenemos la gran ayuda de los marcapasos. Pero hoy tenemos que hablar de las arritmias, no bradicárdicas, sino de las arritmias que, por ejemplo, en gente joven o en gente no tan joven, que vamos a hablar de la ablación, porque me parece que eso es muy importante. Es una técnica sencilla para los que la realizan y muy efectiva para el paciente, porque yo les explico a los pacientes, ¿verdad?, que las arritmias en parte es como un sistema eléctrico, que hay una conducción que no transmite y no transmite bien, y hay un sistema que se llama ablación que es capaz de reconducir todo ese impulso eléctrico al músculo para que vuelva a retomar ese buen ritmo que es el habitual. Y eso el doctor Jerónimo, en eso tiene muchísima experiencia. Yo creo que cuando hablamos del corazón, porque es el referente que tenemos. A todos muchas veces descubrimos cosas impresionantes. Sí. Bueno, vamos a ver. Voy a partir de un punto que es interesante, yo creo. Yo siempre digo que los cardiólogos somos capaces de poner magníficos parches. Una persona que se está muriendo y le haces un trasplante de corazón, le has salvado la vida, pero le has puesto un parche, le has cambiado una enfermedad por otra que eres capaz de controlar. Cuando le pones una válvula cardíaca, le has puesto algo que va a necesitar un tratamiento, un seguimiento, etc. Y nada más curamos una cosa, que son las arritmias. Si yo soy capaz de quitar una arritmia, la quito para siempre. Y lo hago con la técnica, o la hacemos mediante ablación. Es un nombre que se ha asociado a otras cosas. En el caso de las arritmias, en esencia, en lo que consiste es en meter un cable eléctrico y localizar el sitio donde se produce la arritmia. Esa alteración del impulso eléctrico, si yo lo localizo, le doy una pequeña quemadura y eso se ha curado para siempre jamás. Para siempre jamás. Es una técnica, yo a mis pacientes, claro, porque cuando viene un paciente, te lo cuenta y le dices, mire, le voy a meter un cable en el corazón y le voy a pegar una quemadura. Así contado. Así contado queda un poco raro, ¿no? Entonces yo siempre les digo una cosa, mira, si mis hijos tuviesen esta taquicardia, tendrían una. La segunda no les dejaría tenerla. Esa es la primera cosa. Y lo segundo, esto es una técnica en que, bueno, en medicina si hablas del 100% o del 0%, una de dos, o no sabes medicina o eres un inconsciente. Pero bueno, es una técnica cuyo éxito en alguna de las arritmias, hay otras que no tanto, pero el éxito se acerca al 100% y las complicaciones se acercan al 0%. Y desde luego, si ahora antes de hacértelo no tienes miedo, es que eres también un inconsciente. Lo lógico es que tengas miedo. Cuando salgas ya verás cómo vas a decir, ah, pues no merecía la pena. Apunto el nombre, ablación. Doctor Jerónimo Rubio, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, doctor de la Fuente. Muy bien. Mañana seguimos con las complicaciones de las arritmias. Pues mañana continuamos hablando del sistema circulatorio central. Efectivamente. Gracias a los dos. Nosotros hacemos un breve descanso y enseguida volvemos aquí en Vamos a ver.
Las 7:26 de este martes, un poquito frío, nos queda poco de programa, pero lo justo y necesario para rematar nuestra Amparito Roca, que hemos dicho antes, de esta tarde. Reyes Queen, ¿ya la tenemos? Ya la tenemos terminada, pintada. Mira qué bien. Y bien aquí bonita. la ayuda de Rodrigo, que lo ha hecho estupendamente. Las medias del pelo. Y el pelo, sí. A ver, para que lo vea bien la gente, así. Esto seguro que es algo que la gente también puede en sus casas hacer tranquilamente. Sí, además con reposo. es una cosa muy entretenida y muy divertida. Ya te digo, que además se pueden encontrar en las tiendas de manualidades y está muy bien. Vamos que... Yo quería hablar, porque me dice antes, hace un ratín, me dice Queen, quiero hablar del nombre de mi tienda, el nombre de mi empresa familiar, Marlo. ¿Qué significa Marlo, Queen? Marlo es el apellido de mi padre y de mi madre, Martín Lozano. Es una curiosidad de la tienda, que hay mucha gente que me lo pregunta, que por qué se llama Marlo. 50 años después continúa Marlo en 50 Palencia. años, sí, 50 años. Llevamos ahí al pie del cañón y la verdad es que aguantando como podemos. Lo único que nos queda de la muñeca es sería barnizar. El acado, sí, ¿no? El barniz. Efectivamente. Que eso no lo podemos ver aquí. No, pero vamos, que es más o menos lo que os he dicho un poquitín. Habría que darlo pues con un pincel un poco más gordito. Este es demasiado, ¿no? Sí, eso es demasiado y es duro. Nada, hay que hacerlo con un pincel un poco un poco suave, bastante suave y grueso. Y darle el barniz, que puede ser el barniz cerámico perfectamente, eso no es difícil encontrarle, y es darle capas muy suaves, no una sola capa. Habría que dar a lo mejor un par de capas o una cosa así. ¿Y rapidito cuánto tiempo tendría que estar después para tenerla ya? Rapidito, yo aconsejo hecha. dejarla secar por lo menos un día. Un día, bueno. Un día el barniz o un día y algo. Yo ya estoy por aquí. Oye, ¿qué tal se ha portado? Muy bien, muy bien. Le pega un montón, con la chaqueta. Tiene que apuntar a uno de tus talleres. Yo creo que se tiene que apuntar. Hablando en plata, ¿no? Y como yo ya la llamo Queen, pues ya me puede decir las cosas como son. Muchísimas gracias, Reyes, por haber estado hoy en el programa. Muchas gracias a vosotros por brindarme esta oportunidad, la verdad. Y nada. Esperamos a tu peque aquí, dentro de, yo qué sé, 2 años. Vamos a dejarlo 2 años. De momento yo te mando a Rodrigo. Y nosotros nos vamos, señores. Nos vamos con la orquesta Pulso y Púa. Antes lo dije mal y ahora sí que nos vamos con una sonrisa a la boca porque sí, señores, la vida es bella. Hasta mañana.